Tratar Adán, ahí de tratar de ver qué es lo que pasó con el mensaje de hoy. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 7. Si no, de todos modos podemos predicar aún sin las diapositivas, aunque lo mejor sea también las diapositivas, porque hay personas que no nomás nos están viendo aquí, también nos están viendo en el internet, y también a esas personas le queramos dar la bienvenida. Sabemos que por alguna razón u otra no están aquí, o quizás están en otros países, como algunos de ustedes ya saben, ya estamos también en YouTube y en diferentes medios de internet, y ya hemos visto que ya hay varias visitas, ¿no? Entonces también pues queremos reconocerlos. Y vamos a ver ahorita si podemos tener las diapositivas, va a ser todavía mucho mejor. Si no, de todos modos tenemos la palabra de Dios y pues no necesitamos las diapositivas, ¿no? Pero vamos a ver si las podemos tener. Pero vayamos a Romanos capítulo 7. Como se acuerdan, la vez pasada lo que vimos en Romanos capítulo 7 y 6, ¿no? Vimos 6 y parte del 7. Vimos que en Cristo Jesús ya hemos sido justificados, y justificados significa que ya hemos muerto al pecado, morimos con Cristo, nuestro viejo yo, nuestro antiguo yo, quedó ahí crucificado con Cristo. Todo lo que nosotros, todo eso que nosotros hicimos, todo nuestro pecado, ya quedó pagado en la cruz. La justicia que nosotros merecíamos en nuestra contra, toda la condenación que nosotros teníamos, Jesucristo mismo la llevó. Y ahí quedó en la cruz. Ahí quedó completamente pagado por Jesucristo. Y ahora ya tenemos una nueva vida. Ya no tenemos que estar esclavizados al pecado. Al contrario, Cristo nos hizo libres. Ahora podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no nada más eso. Dice también que morimos a la ley. La ley nos condenaba porque nos decía, tú eres pecador. Pero pues ya quedamos muertos a la ley. Con Cristo morimos a la ley. La condenación ahí quedó. Y entonces nos haríamos la pregunta, bueno, ya no tenemos, y lo vimos ahí, dice en el versículo 5, menciona, porque mientras estábamos en la carne, del capítulo 7, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En otras palabras, muchas veces nosotros lo que tratábamos de hacer es tratar de cumplir la ley de Dios, tratar de cumplir los 10 mandamientos con tal de no recibir el castigo y la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Las mismas pasiones que se rebelaban en contra de nosotros, al contrario, nos hacían pecar todavía más. Casi como al niño cuando le dice, no hagas eso, y es lo primero que va haciendo. En otras palabras, como que hasta le dan a veces ideas al niño, ¿no? Pues se me había ocurrido, pero qué bien, ahora lo vamos a hacerlo. Y así la verdad pasan con nuestras pasiones. Veíamos la ley, veíamos los mandamientos y al final de cuentas lo íbamos haciendo. Y vimos que ahora ya no servimos porque tenemos que estar tratando de guardar los mandamientos para no recibir el juicio de Dios. No, el juicio de Dios ya quedó, ya por así decirlo, lo pagamos. Cuando recibimos a Cristo, nuestro viejo hombre quedó crucificado. Él pagó todo el juicio de Dios porque lo pagó con Jesucristo. Aunque nosotros no estuvimos ahí físicamente, como Cristo estuvo ahí, es como si nosotros hubiéramos estado ahí con Él, porque ya nos unimos con Cristo. Entonces uno diría, bueno, entonces la ley es algo malo, yo me imagino. Mejor no hay que enseñar la ley, mejor ahorita no hay que enseñarle a los niños los 10 mandamientos, no hay que enseñarle la palabra de la ley de Dios. ¿Será eso correcto? ¿Qué pensarían si, por ejemplo, ustedes saben lo que es una máquina de ultrasonido, ¿no? Ahí en el ultrasonido es cuando, por ejemplo, una mujer cuando está embarazada, ponen ahí la máquina del ultrasonido y luego pueden ahí poner y ver un bebé. O también puede revelar otras cosas que a veces son desagradables. Algo así como un tumor. Recuerdo hace un par de años, cuando después de una visita ahí en la clínica, en el hospital, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pareces que tienes un tumor. No te salgas de la clínica hasta que no te hagamos el ultrasonido. Y ahí me quedé, me hicieron el ultrasonido. Después de eso ya me salí, pero ahí estaba checando, viendo, podía tener acceso electrónico a mi expediente médico. Y estaba nada más esperando para ver el diagnóstico, cuando de repente ya el radiólogo había interpretado lo que el ultrasonido había dicho. Y sí, el diagnóstico diferencial, donde explica las diferentes probabilidades, decía, pues lo más probable es que eso es un tumor canceroso. Entonces me acuerdo que en ese momento pues me impacté, ¿no? Quedé todo impactado y
Y mencionaba, pudiera quizás existir esas otras posibilidades, pero realmente no encajan con un cuadro como encaja perfectamente con un cuadro de un tumor canceroso. Uno en ese momento hubiera pensado, bueno, obviamente la culpa es del ultrasonido. No me hubiera hecho el ultrasonido y pues ya no estaría así con ese quizás temor o con esa ansiedad. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿La culpa es del ultrasonido? No. ¿La culpa de qué es? Del tumor. Y eso es lo que Pablo está aquí queriendo decir. Bien, el versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Bueno, la ley lo que nos dice es que vimos que la ley nos condena. Bueno, entonces el problema es de la ley. No, dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El problema no es la ley. La ley, todo lo único que hizo fue la ley, que fue revelarnos nuestra condición, revelarnos el pecado. Como dice aquí, tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, así como cuando uno dice, ¿qué fue lo que reveló allí la máquina de ultrasonido? Un tumor. Antes, pues yo diría, bueno, pues sí, quizás tenía algo, ¿no? Me imagino, por eso fui con el doctor. Pero así de esa misma manera que la máquina de ultrasonido reveló que tenía un tumor, es como la ley menciona, ¿sabes qué? Yo no me daría cuenta, no estaría consciente de qué tan malo es la codicia hasta que la ley me dijo, ¿sabes qué? No codiciarás. Antes yo lo que decía, bueno, ya vi la casa de mi prójimo, ay, cómo me encantaría tener la casa de mi vecino, cómo me encantaría tener su carro, cómo a veces hasta la mujer del prójimo uno anda codiciando. Y de repente uno dice, ¿sabes qué? No codiciarás. Y es cuando uno se da cuenta de la gravedad del pecado. Y fíjense aquí, como menciona el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. También la ley revela lo poderoso que es el pecado. Fíjense lo que es el pecado. El pecado mismo, cuando uno escucha, no codiciarás. ¿Qué es lo que dice? ¿Sabes qué? No codiciarás porque entonces te irá mal. Pero el pecado dice, no, al contrario. Vas a disfrutar si empiezas a codiciar. Empieza a querer tener más, empieza a querer tener más y más y más. Y vas a empezar a disfrutar lo que es la vida, tal como pasó con Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios? Puedes comer de todos los árboles ahí. Solamente hay uno que no puedas comer. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente? No. Dios le dijo, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Y la serpiente le dice, no, al contrario, vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo Eva, pues no lo había pensado de esa manera. Yo creo que tienes razón. Y comió y se separó de Dios. Y lo mismo que hace el pecado. El pecado produce en uno toda codicia. El pecado en uno, cuando uno ve los mandamientos, el pecado se revela y dice, no, no te va a pasar nada. Hazlo, al contrario, es lo que tú necesitas. Y bien como menciona ahí, sin la ley el pecado está muerto. Si no tuviéramos la ley, es como si no tuviera esa máquina de ultrasonido. Yo pensaría, bueno, pues quizás haya algo malo de mí, yo creo que sí, algo conmigo, yo creo que sí, pero pues mejor no voy al doctor. No, me dijo que no me saliera de aquí hasta que me hicieran el ultrasonido. No, porque ¿qué tal si me hago el ultrasonido? Y entonces pues me revela algo malo, pues mejor que no lo hago y así ya ando contento. Es así como la ley, el pecado está muerto. No es que no tengamos pecado, el pecado lo tenemos dentro de nosotros, pero andamos inconscientes de la gravedad del pecado. Es precisamente cuando reveló, ¿sabes qué? Tienes un tumor, cuando me di cuenta, un tumor canceroso. Esto es algo serio, esto es algo grave. Así es con lo que hace la ley. Cuando no hay ley, no tenemos esa conciencia. Y es más, aquí Pablo lo que dice Pablo, ¿sabes qué? Déjame ilustrarlo de esta manera. Me voy a poner como ejemplo, dice Pablo. Y empieza a decir en el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Sabes qué? Supongamos, empecemos de nada. Empecemos cuando todavía yo no sabía los mandamientos, Pablo dice. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero después
empecé a aprender los mandamientos de Dios. Y menciona, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Empecé a aprender los mandamientos de Dios y el mismo pecado me decía, no le creas a la palabra de Dios. Hazlo de todos modos. Y al contrario, vino el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué le pasó a él? Y yo morí. Y en ese momento me doy cuenta que estoy condenado. En ese momento me doy cuenta que merezco el castigo de Dios. Porque Dios dijo, no codiciarás, y fue lo primero que hice. Por aquí me lo estaban enseñando el domingo y el lunes ya andaba codiciando. Fíjense. Y fíjense lo que dice el apóstol. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿qué? Para muerte. Fíjense que el propósito de la ley de Dios era para vida. El propósito de la ley de Dios era revelar la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, lo bondadoso que es Dios. ¿Dios por qué puso los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice la Biblia que todos los mandamientos se resumen en un solo punto. ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es Dios malo cuando nos dice no codiciarás? No, al contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros. El propósito del mandamiento era para vida, pero a nosotros nos resultó para muerte. Porque al fin de cuentas nosotros lo hacemos y además de eso, nos damos cuenta de que tan malo es el pecado que viene el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Prácticamente el pecado nos engaña. El pecado nos dice, no, tú lo puedes hacer, no es verdad lo que dice Dios, y al fin de cuentas nos mata. Revela qué tan malo es el pecado, y por eso menciona el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vemos que la verdad, la ley es algo santa, la ley refleja quién es Dios, la ley refleja la gloria de Dios, la ley es algo justo, la ley es algo bueno, pero al fin de cuentas la ley nos mata, la ley nos condena. Y por eso Pablo se hace la pregunta en el versículo 13, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Entonces, algo bueno que Dios hizo, ¿eso es lo que vino a ser muerte para mí? Pablo dice, no de ninguna manera. Es como yo diría, entonces, lo que es el ultrasonido vino a ser muerte para mí. Porque sin el ultrasonido, pues yo no sabía que tenía un tumor. ¿El ultrasonido era mi enemigo o mi amigo en ese entonces? No, era mi amigo. Gracias a eso que pude ver la gravedad de lo que tenía dentro de mí. Y es lo mismo con la ley. Es verdad que la ley nos condena. Es verdad que la ley nos dice, ¿sabes qué? Tú mereces el castigo de Dios. Pero entonces diríamos, si es así, ¿cómo es que algo bueno vino a ser muerte para mí? Y aquí da la explicación. Versículo 13. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Imagínense qué tan malo es el pecado que la ley, que es algo bueno, tiene que pronunciar una sentencia de muerte. Imagínense qué tan malo es un tumor canceroso que me dijeron, ¿sabes qué? Si no hacemos algo inmediatamente, esto puede ser algo grave. Estamos hablando de que me lo detectaron el jueves y el lunes yo ya estaba en la sala de operaciones. ¿Por qué? El ultrasonido no es algo malo. Lo que es algo realmente malo es el tumor canceroso. Lo mismo con la ley. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, no son algo malo. Lo que es algo malo que es el pecado. Y el pecado se revela contra la verdad de Dios, contra la santidad de Dios, de alguna manera que Dios tiene que producir muerte sobre nosotros. Por tan malo que es el pecado. No porque es malo Dios, no porque es malo la ley, es por la maldad del pecado. Y esa es la cuestión que la ley está revelando, quién es el verdadero culpable. Y no nada más eso,
También aquí la ley revela, además de revelar el verdadero culpable, la ley revela el conflicto interno que como seres humanos tenemos. Vean qué conflicto interno tenemos. Y ahorita, por ejemplo, me acuerdo de una ilustración, antes de mencionarles esto. ¿Han visto alguna vez un letrero donde dice prohibido tirar basura? Y luego abajo, ¿qué ven? Basura, ¿no? Uno diría, bueno, el problema fue con el letrero, ¿no? Le pusieron, ¿por qué le pusieron? O sea, ¿cómo es que hasta irónicamente, hasta de risa, casi prohibido tirar basura? ¿Es malo que hayan puesto prohibido tirar basura? ¿Es malo tener una ciudad limpia? No. Pero es cuando nos damos cuenta de la maldad en cierto sentido. Donde decimos, bueno, no, yo quiero estar con una ciudad sucia. ¿A quién le gusta tener una ciudad sucia? No, tiro la basura ahí. Y todavía hasta te dicen prohibido tirar basura. Ah, hasta con más razón lo hago. De todos modos no me van a agarrar nadie. Hasta dice todavía, se multará a toda persona. A ver si me multan. A ver. Entonces digo, ¿qué es el problema? ¿El problema es el letrero que dice prohibido tirar basura y que además dice se multará a toda persona? No. El problema somos nosotros. ¡Wow! Fíjense qué estamos viendo ahí. Estamos viendo ya ahora sí las diapositivas. Vamos a pasarlas ahorita obviamente mucho más rápido porque ya vamos casi a la mitad del mensaje. Pero de todos modos ahorita van a ver la ilustración que tenía ahí de se prohíbe tirar basura. Todas las ilustraciones que tenía, de todos modos se las he puesto en su mente. Así que ustedes de por sí ya las tienen, ¿no? Bueno, entonces nada más voy a necesitar cambiar, pero con el otro, ¿no? Y damos gracias a Adán. Fíjense qué tan rápido, hábil, vio y movió y no sé qué pasó. La verdad, cómo fue que pusimos la aplicación. Yo creo que fue la del año pasado, nos confundimos. Era el noviembre, pero yo creo que le puse del año pasado. Pero bueno, al fin de cuentas ya tenemos la de este año. Y a ver, déjame ver si funciona aquí. Creo que no está agarrando, quizás se le acabó la pila o las baterías. Pero a ver si nada me hace rápidamente favor de irle cambiando de ahí mismo y yo te digo cuando le pares. Pero como hemos visto, nada más un repaso, aprovechemos un repaso, la ley revela el pecado, tal como el tumor, ¿verdad? Hemos visto la función de la ley. Ahora sí, si los vas pasando uno por uno. Vimos que hemos sido justificados y rápidamente vimos lo que es la máquina del ultrasonido. ¿Se acuerdan? Todo eso ya se lo saben. Si vimos cómo puede revelar algo bonito, ¿no? Como una vida, una nueva vida, pero también puede revelar algo malo, como es un tumor, ¿no? Y luego, si vimos que la ley revela el pecado y vemos que revela la maldad del pecado. ¿Qué más revela? Revela el poder del pecado. A veces nosotros ni lo queremos hacer y nos gana y al fin de cuentas lo acabamos haciendo. ¿Qué más pasa con la ley? Nos hace conscientes del pecado. Es por eso que nos damos cuenta que hay algo malo con nosotros. Y luego si seguimos, vemos así como lo vimos, vemos cómo revela ese pecado, ¿no? Como viendo que revela ese tumor. Y luego vemos que también revela la naturaleza de Dios, revela la santidad de Dios, la sentencia de muerte también. Y además, el verdadero culpable. ¿Quién es el verdadero culpable? No es la ley. Somos tal como les había dicho, ¿no? Prohibido tirar basura, si no se multará. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Se multará. Entonces hasta ahí es donde vamos, le seguimos. ¿Qué más revela la ley? Revela ese conflicto interno que nosotros tenemos. Fíjense cómo menciona aquí, Pablo empieza a describir aquí el conflicto en el versículo 14. Menciona, porque sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es algo bueno. Pero aquí ¿qué menciona? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense el conflicto que como seres humanos tenemos. No fuimos nosotros diseñados como seres humanos para pecar. Fuimos diseñados ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que cada ser humano, ellos saben, dentro de ellos mismos, que los mandamientos de Dios son algo bueno. Pero al fin de cuentas, no hacen lo que la ley dice. Y viene el versículo 16. Y si hago lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Al fin de cuentas, cada persona, a veces sabemos que hay personas con un corazón tan duro, ¿no? Pero cada persona se da cuenta, ¿sabes qué?
yo sé que Dios está en lo correcto. Yo sé que hay algo mal en mí. Y si le puedes cambiar, a ver, Adán, al que sigue. Y luego menciona acerca de la carne. Viene el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Funciona? Oh, qué bien. Entonces fíjense, a la mera hora tenemos nosotros algo dentro de nosotros que se revela contra Dios. Y Pablo le dice a la carne. La carne es aquello que a pesar de que nuestra mente nos dice, ¿sabes qué? Dios está en lo correcto, no codiciarás. Pero hay algo que se revela contra nosotros que nos dice, no me importa. Yo de todo modo lo voy a hacer y voy a codiciar. Y luego menciona en el versículo, dice, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Al fin de cuentas, lo que realmente dentro de mí yo quiero hacer, no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer. Y versículo 20 menciona, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿qué? Sino el pecado que mora en mí. En lo profundo de nuestro ser, sabemos que Dios tiene la razón. Cada persona, no importa si nunca haya escuchado acerca de la palabra de Dios, cada persona en lo profundo de su ser sabe que Dios tiene la razón. Y a la mera hora se halla en un conflicto. Quiere hacer algo correcto y acaba haciendo lo incorrecto. Todos como seres humanos tenemos ese conflicto. ¿Y cuál es la solución? Viene el versículo 22, porque según el hombre interior, el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, vemos que como una ley, como un principio que ya hallamos en nosotros. En nosotros hay algo mal, hay una cosa que Pablo le llama carne, que se revela contra nosotros. El versículo 22 menciona, porque según el hombre interior, según lo profundo de mi ser, yo me le deleito en la ley de Dios. Cada persona en lo más profundo de su interior sabe que Dios está en lo correcto. Pero el versículo 23 menciona, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Veo algo que hay en mí, algo en mis miembros, algo en mi carne, algo en mi ser que se revela y que me hace esclavo y que al fin de cuentas me hace pecar. Y por eso es que la ley nos revela ¿qué? La necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque aparte de Dios, ¿qué somos? Somos esclavos al pecado. Y por eso es que llega y dice en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué miserables vidas cuando uno está separado de Dios. Uno puede pensar que anda bien feliz porque anda quizás en las parrandas, quizás anda uno bebiendo, uno haciendo esto otro, pero dentro de nosotros tenemos un ser dividido, un ser miserable. ¿Por qué? Con la mente sabemos que tenemos que hacer una cosa, hay algo con nosotros que se revela contra Dios y hacemos lo incorrecto. Y por eso es que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, doy a Dios ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. A la mira, ahora Jesucristo es la única solución. Es el único que murió por nosotros. Es el único en que verdad podemos tener la victoria. Es el único que nos puede liberar del pecado. Y fíjense aquí en el versículo 25. Así que yo mismo, fíjense el apóstol Pablo cómo dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿a quién? A la ley del pecado. Cualquier ser humano, no importa cómo a veces ponemos a los apóstoles como en pedestales grandes, ¿no? Les ponemos ahí sus velitas y todo eso. Cualquier ser humano está en el mismo conflicto. Cualquier ser humano necesita un Salvador. No importa que haya sido uno de los grandes apóstoles. No importa que haya sido el más grande santo o el más grande pastor o papa que ustedes se puedan imaginar. No importa que haya sido la madre del Señor Jesucristo. Cualquier persona tiene el mismo conflicto. Cualquier persona, ¿qué es lo que necesita? Necesita un Salvador. Y ese es el Salvador. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu problema? Hay un problema, la verdad, en tu vida, en nuestras vidas. Hay un conflicto interno.
Queremos hacer una cosa, hacemos la otra cosa. Puedes ignorarlo y tratar de mitigar el dolor del conflicto interno con algún tipo de analgésico, por así decirlo, o algo que vaya a quitar ese dolor. Muchas personas lo que hacen es que sencillamente se van a las drogas. Hay un conflicto interno dentro de ellos y lo tratan de aminorar de alguna manera. Quieren olvidarse de eso. Y nada más se van a las drogas. Algunas otras personas quizás hagan alguna otra cosa, traten de irse de compras y comprar y comprar y comprar y comprar con tal de por lo menos tratar de olvidarse de ese problema que tienen dentro de ellos, porque todos los seres humanos tenemos ese problema. ¿O qué es lo otro? Reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Eso es lo que Pablo dijo. ¿Sabes qué? Miserable de mí. ¿Quién me librará de su cuerpo de muerte? ¿Quién le da esa libertad? A Pablo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo, Él murió en la cruz para que nosotros podamos en Él morir con Él en la cruz. Para que nosotros podamos tener la victoria, ya no ser esclavos del pecado, sino podamos andar en victoria contra el pecado. Pero al fin de cuentas, tú vas a tomar la decisión. Tú eres el que vas a decir qué es lo que vas a hacer con el problema. ¿Lo vas a seguir ignorando? ¿Vas a tratar de mitigarlo con alguna otra cosa? ¿O vas a enfrentar la realidad y decir, sabes qué, hay un problema dentro de mí? Yo voy a rendirme a los pies de Jesucristo. Voy a reconocerlo como el Salvador. Él es el que me va a poder permitir ya no ser esclavo del pecado, el que me va a poder ayudar a andar en victoria. Porque como vimos, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno reconoce a Cristo como el Salvador, nuestros pecados quedan clavados ahí en la cruz. Nosotros morimos al pecado, nosotros morimos a la ley ya no nos condena, ya no tenemos ninguna condenación como lo vamos a ver el próximo domingo. No hay ninguna condenación para los que están en Jesucristo. Y ahora podemos tener la libertad de servir a Dios, porque sabemos que si Cristo, como lo vimos anteriormente, si por la muerte de Jesucristo Dios nos declara justos, ¿cuánto más por la vida de Jesucristo Él nos está transformando nuestra vida? Y nos va cambiando, y nos va cambiando. Y no somos perfectos, ninguno aquí es perfecto, pero así tal como varias personas que han testificado y que han dado su testimonio de que cuando Cristo entró en su vida, cuando lo reconocieron como Salvador, empiezan a experimentar el amor de Dios. Empiezan a experimentar la presencia de Dios. Empiezan a experimentar un cambio en su vida. Saben que es real. Saben que es un Dios vivo. Saben que todavía fallamos. Saben que a veces el pecado pues, nos engaña a veces. A veces todavía seguimos al pecado porque nos engañó, pero es cuando nos damos cuenta, Señor, perdóname porque el pecado me engaña. Él es el verdadero culpable. Él es el verdadero enemigo. Y vemos la ley. ¿Y qué lo decimos? Bueno, Señor, me doy cuenta que fallé, que seguí el pecado. Perdóname, Señor. Ayúdame a andar en esa nueva vida que tenemos. Luego vamos a ver más adelante cómo podemos seguir conociendo más a Dios, cómo podemos seguir creciendo espiritualmente, cómo podemos seguir andando en victoria tras victoria. Pero algo importante es, si tú nunca has reconocido a Jesucristo como Salvador, tú estás tal como el apóstol Pablo en ese conflicto miserable. Tú te estás sintiendo de una manera miserable, porque tú sabes que tienes que hacer una cosa y no lo ves la posibilidad de poderlo hacer. No importa qué tanta religión tengas, no es que sean malas, quizás algunas religiones, algunas sí, otras no, unas realmente no presentan la verdad, otras sí. Pero no importa qué tanto conocimiento aún tengas de la palabra de Dios. Si tú nunca has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, vas a seguir con ese conflicto interno. Ahora, una vez que tú ya lo reconoces como Salvador, no significa que el conflicto ya por siempre se acaba, ¿no? Y que te dices, bueno, ya nunca más batallo contra el pecado, seguimos batallando. Pero ya es diferente. Ya no vives esas vidas tan miserables como el apóstol Pablo lo estaba describiendo. Al fin de cuentas, no importa si quizás de alguna manera aún hayas repetido quizás una oración para recibir a Cristo. La manera de recibir a Cristo es dándote cuenta que necesitas un Salvador. Si esta es la primera vez en toda tu vida de que tú dices, ¿sabes qué? Me doy cuenta que necesito un Salvador. Y me doy cuenta que ese Salvador es Jesucristo, que en verdad lo necesito. Antes no había visto el problema que tenía, no había visto el tumor que tenía. Esta es la primera vez que me doy cuenta claramente el problema. Necesito ese Salvador.
ahora mismo si tú quieres, en un momento más, ahí mismo en tu lugar, si quieres yo te puedo dirigir en una oración donde tú reconoces a Cristo, que sea tu Salvador, que entre en tu vida, que cambie esa vida miserable que tú estás teniendo. Quizás tú ya lo has reconocido, pero a veces dejamos que el pecado nos engañe otra vez y empezamos a vivir vidas miserables nuevamente porque empezamos a tener un conflicto en nosotros. Es como decir, Señor, perdóname. Ayúdame a ver al pecado como realmente es. Es el culpable. Yo sé que dentro de lo más profundo de mi ser, yo quiero seguirte a ti con todo mi corazón. Tú me has dado una nueva vida. Yo quiero andar en esa nueva vida. Cualquier persona que está aquí o que me está escuchando ahí en el internet, tú sabes que dentro de lo más profundo de ti, tú sabes que Jesucristo quiere darte una nueva... Tú sabes que los mandamientos de Dios, tú sabes que la palabra de Dios, tú sabes que seguir a Dios, eso es lo más importante. Eso es lo único que va a satisfacer tu vida. Pero quizás tú nunca hayas reconocido a Cristo como Salvador. Hayas tenido quizás mucha religión. Hayas ido a muchas iglesias, hayas hecho muchos rezos, puesto muchas veladoras, cualquier cosa. Pero realmente nunca has tenido a Cristo como Salvador. Ahí mismo, si quieren vamos a cerrar nuestros ojos. Si quieren todos con sus ojos cerrados. Si tú nunca, es la primera vez que realmente te das cuenta claramente que necesitas un Salvador, díceselo ahí mismo. Con tus ojos cerrados, dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que hay un problema en mí. Yo reconozco que necesito un Salvador. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te pido, Señor, que me perdones. Te pido, Señor, que me cambies. Te pido, Señor, que me hagas libre. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por ser mi Salvador. Acepto ese regalo de la vida eterna. Y es en el nombre de Jesucristo que lo pido. Amén. Tú quizás ya le hayas pedido antes algo así a Jesucristo. Pero a veces la verdad es que nos engaña otra vez el pecado. Y a veces nos empieza a esclavizar nuevamente. Y es cuando tú te tienes que dar cuenta, no, el pecado es el problema. Jesucristo es la solución. Ahí mismo tú dile, Señor, ayúdame a andar en esa victoria que ya tengo en ti. Ayúdame a andar en el Espíritu Santo. Ayúdame a andar de acuerdo a esa nueva vida que ya tengo en ti. Ayúdame a andar en victoria tras victoria, Señor. Dame de tu gracia. Ayúdame a estar confiando en ti. Y cada vez poder conocerte más y amarte más y más. Y poder reflejar ese amor y repartir ese amor a otras personas. Para que otras personas también te conozcan, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. A vivir de todo corazón para ti. Así como antes vivía para el pecado y me entregaba al pecado. Ahora que ya soy libre, ayúdame, Señor, a entregarme a ti de todo corazón. A vivir para ti. Que cada minuto de mi vida sea para ti, Señor. Cada momento de mi vida. Dame esa gracia, Señor. Y es en tu nombre que lo pedimos. Amén.